lo dijo en la primera hora. Muy bien, sigamos en esa línea. Yo les mostré una especie de abreboca para poder sustentar el comentario sobre el tema de inseguridad, que alguna gente se muere de las iras cuando en este espacio hablamos de inseguridad. Ya, pero por ejemplo las cifras de Comunicaliza dan cuenta que la inseguridad por largo, es la principal preocupación que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas. Vamos a hablar con Álvaro Marchante, él es el gerente de Comunicaliza, empresa encuestadora que hizo uno de los últimos trabajos de campo, medición de lo que pasa en el país, de la valoración del presidente y de otras autoridades. Álvaro Marchante, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Fabricio Belkis, como siempre encantado de estar aquí con ustedes y con la audiencia. Gracias. A ver, como siempre yo le pido a los autores de las encuestas, primero hablemos de la ficha técnica. Yo le digo a la gente siempre, si la encuesta no tiene ficha técnica, eso no vale. Eso no sirve, tiene que haber una ficha técnica. Explíquenos la ficha técnica, Álvaro. Claro que sí. Entrevistamos en esta ocasión a 4.293 personas de las 24 provincias del país entre el 4 y el 12 de mayo, con nuestra metodología de siempre, online Kawi, y esto nos daba un margen de error de 1,49. ¿Qué tan confiable es? Son como las que hacemos siempre. Ya. Generalmente variamos entre 3.500 y 5.500 casos, es nuestra muestra estándar. Correcto. Empecemos con el tema de la valoración del presidente de la República. No sé si podemos poner nuevamente el gráfico que dice valoración de Daniel Noboa, estimado Roberto Carlos. Es lo que presentamos hace minutos. Ahí tenemos una calificación muy bien de 20,8, bien del 38,5. Estamos hablando de que tiene cerca del 59% de calificación positiva el señor presidente de la República. ¿Cómo valoramos esto, Álvaro Marchante? Mira, aquí justo lo que hablábamos antes, siempre es bueno ver el espectro completo. Entonces, como hemos medido al actual presidente desde que fue candidato, entonces desde el 18 de junio que hicimos la primera medición podemos ver la radiografía con amplitud. Entonces, si bien vimos que tras el debate llega a superar el 60%, luego se estabiliza en torno al 50%. De ahí va subiendo ligeramente hasta llegar a la segunda vuelta, que termina con algo como el 55%. Luego viene la luna de miel. La luna de miel le lleva al 70%. Creo que esto también es algo estándar que ocurre de manera común. Y luego la declaración de guerra sube en mis encuestas hasta el 82%. Una subida que no es natural, es por un hecho exógeno y obviamente por una decisión importante. Pero luego vienen elementos también importantes, como cuando se da paso a la subida del IVA. Aquí hicimos cualitativos y la gente empezaba a ver con temor cómo iba a responder el país ante la subida del IVA, ¿no? Si todos los precios se iban a disparar. Entonces, la subida del IVA hasta los apagones llevaron al presidente del 82 hasta el 65, más o menos. Y aquí es importante porque hicimos una encuesta después de que encuesta y focus groups después de que se subiera el IVA y queríamos preguntarle a la gente qué había pasado. Y al final la gente en la costa decía, bueno, han subido algo las cosas, pero tampoco mucho. En la sierra sí se quejaban algo más, pero al final la conclusión es que había subido algo. No había subido mucho. Recordemos en 2016 por el terremoto subieron el IVA 2 puntos, pero la realidad es que los precios subieron hasta un 20, 30 y 40%. Claro, luego aquí veíamos ya una ligera subida del presidente que volvía a enfocarse hacia el 70%, pero vinieron los apagones que realmente hicieron que cayera 8 puntos su imagen. Y desde entonces se ha mantenido los estable. apagones sí afectó la calificación del presidente. Sí, bastante. Estábamos hablando de apagones, primero no programados, apagones que no se llamaban ni siquiera apagones, que se le llamaban de otra manera. Desconexiones temporales. Exactamente. Programadas. Que eran... Desconexiones temporales programadas, así es. Ahí empezábamos con 3, 4 horas, luego llegábamos hasta 6 horas. Como decías antes que en la previa. Eso afecta, es decir, tú estabas en casa y ya ni siquiera tenías la torre de energía de las antenas de telecomunicaciones que te permiten tener conexión Wi-Fi, de datos. Entonces era una desconexión total, no teníamos energía, no teníamos conexión a internet, no teníamos absolutamente ninguna forma de interactuar con el mundo y oye, estamos muy acostumbrados a interactuar con el mundo y que nos quiten eso sí afectó. En nuestras encuestas cayó 8 puntos y luego desde ahí lo que tenemos desde el 17 de abril sí ha venido prácticamente un mes en todas las mediciones que hemos hecho entre 60 y 57. Álvaro, 2 precisiones nada más. La primera, en cifras reales, ¿en cuánto dista la valoración actual del presidente de la República respecto de el último reporte que ustedes hicieron? Y de otro lado, ¿cómo están las cifras en cuanto a valoración en provincias, sobre todo en las principales provincias del país?
Mira, si comparamos con la del 5 de mayo, que fue nuestra anterior, hay una subida de casi 2 puntos. Ujú. Estamos hablando de fechas recientes, también estamos hablando de variaciones dentro del margen de error, pero sí que lo que vemos es que prácticamente en un mes se ha mantenido muy estable, entre 57 y 60, que es dentro del margen de error. Si el presidente a inicios de año, con la declaratoria del conflicto armado interno, el estado de excepción, y algunas mediciones hablaban de 80%, no sé si ustedes también llegaron a esa cifra. Al 82 llegamos. 82%. Y hoy tiene menos del 60%. Le pregunto, 1, ¿es un declive? 2, ¿es una tendencia? 3, el presidente apunta, si es que esto sigue, a tener cifras muchísimo más bajas. Me gustaría un poquito explicar esto porque, digamos, las cifras, tanto las que ustedes han presentado, cuanto las de perfiles de opinión que también en estos días, ayer presentó unas cifras, dan cuenta efectivamente de un declive que es interpretado de diverso modo. O sea, la gente que apoya a Noboa dicen que las cifras siguen siendo altas, lo cual estoy de acuerdo, siguen siendo altas las cifras, pero los que no apoyan a Noboa dicen que es una caída monumental. ¿Es lo uno o lo otro? ¿O no es tanto así? No se puede ser tan absolutista en esa visión. Pueden ser las dos cosas a la vez, ¿no? Es una caída muy importante, estamos hablando de una caída de 22 puntos, esto es importante, pero no es fácil hablar de una tendencia, porque cuando vemos el gráfico, vemos que antes de la segunda vuelta planeaba en torno a 50-60, sube y baja de una forma relativamente similar y ahora nos está planeando en el 60%, más o menos 2-3 puntos. Entonces, sí hay un declive, es decir, cuando una persona cae 20 puntos y pierde el 25% de su aprobación es algo importante, pero vemos que tanto la aprobación como el rechazo se mantienen estables. Claro, si solo miráramos las cifras de cómo evoluciona lo negativo, podríamos incluso ver que había una tendencia que se ha roto y que se han puesto a planear. Hay que ver los nuevos hechos. Ahora se habla, por ejemplo, de elementos como la eliminación del subsidio a la gasolina, que hay un comité extraordinario para ver qué se va a hacer. Eso podría marcar probablemente una situación de baja de calificación positiva del presidente. Efectivamente. Incluso peor que el IVA. Bueno, lo del IVA no fue tanto la subida del IVA, sino la expectativa de la subida del IVA, porque realmente cuando se subió el IVA no hubo ningún cambio. Álvaro, permíteme insistir en la pregunta que te planteaba respecto de las provincias, Vamos. porque nos piden que hagamos énfasis sobre todo en las zonas, en los sectores sociales, en edades respecto de la valoración del presidente de la República. Por edades no hay grandes diferencias. Solo entre los mayores de 50 años vemos que llega hasta el 66. En el resto de población está entre 56 y 60. Hay bastante homogeneidad. En cuanto a clases, sí hay diferencias. Por ejemplo, la clase baja le valora positivamente 46. Cuando ascendemos a media baja sube a 56. Cuando ascendemos a media 69 y cuando ascendemos a media alta 78. Es decir, sí hay un elemento de clase importante. Al igual en el rechazo va bajando de 39, 36, 25, 18. Sí es importante. Luego, por zonas geográficas, vemos que varias están sobre la media, como Quito, Guayaquil, Azuay, Los Ríos, lo que llamamos resto costa, en la sierra está algo más alto, en la Amazonía llega al 70%, solo Manabí baja de la media hasta el 43%, es la única que tiene esa valoración más distante. O sea, aparentemente, de acuerdo a las cifras que ustedes presentan, en los jóvenes es donde hay una mayor aceptación al presidente. No, en los más adultos, más de 50. En los más adultos, no tanto en los jóvenes. Los jóvenes están en 60,4. Ya, ahora, le pregunto a Álvaro Marchante a propósito de una inquietud. Tengo dos inquietudes que me vienen aquí los oyentes. Envío un abrazo a Loja, Patricio Valdivieso, y me dice, si la baja, esta reducción, puede haberse visto afectada por la ruptura, por ejemplo, con la Revolución Ciudadana, cuya militancia dejó de creer en el presidente Noboa. ¿Tuvo alguna incidencia o no desde su punto de vista ya en el análisis cualitativo, Álvaro? Muy probablemente porque cuando veíamos que la Revolución Ciudadana se fue hacia el no en la consulta popular, sí vimos que se incrementó notablemente. Creo que en la anterior entrevista que tuvimos aquí pudimos ir analizando y cómo prácticamente cuando el correísmo dice votemos no, subió 10 puntos el no en cuanto a la plancha. Es decir, sí hubo una incidencia y además también venía coincidiendo con la caída. No podría decirte si su aprobación se debe específicamente a esto porque hay muchos elementos. Aquí lo hemos simplificado como subida del IVA y apagones, pero hay muchas cosas entre medias. Y lo de Olón, no sé si en las fechas que ustedes desarrollaron esta encuesta, salta lo de Olón. ¿Le pudo haber afectado, sobre todo en los sectores más jóvenes,
en el sector ambientalista, por mencionar un ejemplo. Y lo otro, no sé si pudo haber alcanzado el episodio de este último fin de semana, cuando se conoció la situación de la ex esposa y este conflicto por la tenencia de la niña. Eso también generó mucha viralización, sobre todo por colectivos de mujeres. ¿Estos dos elementos pudieron haber afectado o no? Mira, la encuesta la empezamos el miércoles, Ya. jueves no estoy ahora seguro. Y estaba Olón en la cresta de la ola. Estaba Olón en la cresta de la ola, efectivamente. Entonces vemos una pequeña subida de 2 puntos, por tanto no podríamos decir que hay una afectación directa. Perdón, Belkis, ¿y lo de la esposa? Igual sucedía en esos días. ¿Ya? Y una cosa adicional a propósito de una pregunta. ¿Qué masa crítica del electorado está en encuestas digitales, que es la metodología que ustedes hacen, Álvaro? Mira, nosotros con esta metodología, que no solo, a ver, es digital, pero tiene varios canales de llegar a la gente, estamos llegando entre el 87 y el 92% de la población, de una manera aleatoria, lo cual nos permite llegar de una manera bastante estructurada. Y sobre todo, creo que nuestro registro histórico habla también de cómo hemos llegado a la gente y los resultados. Álvaro, en medio de todo esto, ¿cómo están las cifras respecto de los principales problemas en el país y el estado de ánimo de la gente? Claro, justo escuchaba a Fabricio al inicio del programa hablar de los problemas. Efectivamente, inseguridad sigue siendo el primer problema, pero a nosotros nos gusta agregarlos porque hay muchos problemas económicos. Por un lado está la situación económica nacional, que se entiende como, vamos a decir, macroeconomía, por otro falta de empleo, pobreza, etcétera, que es microeconomía. Pero cuando agregamos todos los problemas económicos en una misma barra, por así decirlo, los problemas económicos representan el 52% de los problemas de la gente y, sin embargo, la inseguridad se queda en el 30%. En esta encuesta, solo Guayaquil supera la inseguridad a los problemas económicos, 42 a 39. Sin embargo, en la encuesta que hacíamos una semana antes teníamos del revés, 42 lo económico y 39 la inseguridad. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues hubo una fiesta en Durán o en Vía en la Costa que puede explicar por qué de nuevo la inseguridad crece en Guayaquil, ¿no? Detuvieron a un líder de una banda, hubo bastante movimiento. Y el repunte, si se quiere, de hechos delictivos luego del estado de excepción. Así es, pero si luego vamos a ver los problemas de uno en uno, hay dos elementos importantes. Primero, cuando se declara la guerra y la gente deja de ver su situación personal, es decir, la falta de empleo, como el principal problema y se van a la situación económica nacional. ¿Por qué? Cuando se declara la guerra, todo el mundo sabe que hay que hacer un esfuerzo extraordinario, dedicar recursos que podrían ser de ayudas sociales a controlar la situación de la guerra, ¿no? Esto fue escalando, llegando hasta casi el 25% en la situación económica nacional y relativamente cerca de inseguridad. Pero en abril, en las últimas semanas, empieza a notar ya un declive de la situación económica nacional y empieza a subir la falta de empleo, que había pasado a ser el cuarto problema por todos los escándalos de corrupción. Y en las últimas dos encuestas ya vimos que la falta de empleo vuelve a ser el segundo problema, dejando a un lado la situación económica nacional. Es decir, ya la gente no ve que estamos en guerra y que vuelven a decir, oye, necesito empleo. ¿El estado de ánimo? El estado de ánimo es algo sorprendente, porque cuando vemos el nivel de optimismo, y esto incluso añadí unos gráficos extra para poder analizarlo bien, empezamos a hacer esta pregunta el 3 de diciembre, lo teníamos en torno a 70, antes de la guerra llegó a bajar al 69, muy estable. Una vez que se declara la guerra llega hasta el 76 y luego planea entre el 70 y el 75%, pero algo inquebrantable. Es decir, el ánimo de los ecuatorianos, pese a todo lo que está pasando, sigue siendo fuerte y piensan que el futuro va a ser mejor. Ahora, cuando tratamos de ver la situación de las familias versus la situación del país, aquí sí vemos cambios, porque la situación del país ha llegado a tener un 40% de positivos en lo que va de año, descontando ese subidón que tuvimos al inicio de año por todas las expectativas y toda la esperanza que tenemos cuando arranca el año, pero ahora está en 30,3%, sí está subiendo ligeramente respecto de la anterior encuesta, pero vemos que todavía falta. Ahora, la situación de las familias también es un indicador bastante estable, que solo se vio alterado por el toque de queda de la guerra, o de cuando se declara el conflicto armado interno, que aquí tenemos una caída hasta niveles de 30, pero en términos generales se mantiene entre 50 y 55% en un sentido positivo. Hablemos de otros actores políticos. Ustedes han medido la fiscal general del Estado, que tal vez ahora mismo está en el eje de la discusión, en uno o en otro sentido. ¿Qué análisis cuantitativo y cualitativo les deja la encuesta a ustedes sobre la fiscal?
La fiscal tiene una aprobación de 49%, 25% de rechazo, son números buenos, es decir, todo lo que supera el 40% estamos hablando de que son actores de primer nivel Tiene nacional. casi el 50% según la encuesta de ustedes. Así es, 49, 49,1. Aquí tenemos que, cuando lo vemos a largo plazo, vemos que es una imagen que está muy vinculada a la del presidente de la República, en el sentido de cuando sube el presidente, la fiscal también sube, cuando cae el presidente, la fiscal también cae. Entonces, son imágenes muy correlacionadas. Aquí tenemos, por ejemplo, elementos diferentes, ¿no? A medida que aumenta la edad pasamos de que los menos de 20 años la valoran con 34%, subimos a 42%, subimos a 48% y entre los más adultos está en 65%. Es decir, aquí sí tenemos un elemento de edad mucho más marcado que con el presidente. La valoración de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional ha variado. De nuevo, también ha estado muy vinculada a la del propio presidente de la República. Llegó a un pico de 60 puntos cuando se declara la guerra, porque todo el Estado en ese momento subió a niveles altísimos, las Fuerzas Armadas 95, Policía 87. Sin embargo, sí fue cayendo por tanto ruido que se ha podido generar desde esta institución. Actualmente está en el 34%. Se ha mantenido estable durante un mes y medio más o menos ahí. Es decir, la Asamblea, contrario a lo que uno podría pensar, no es que tiene una caída estrepitosa al punto de que, digamos, las comparaciones son odiosas, pero terminan siendo necesarias. Recordemos cómo cerró la Asamblea de 2017, 2021. Claro, en el 11. Y cómo, por ejemplo, cerró la Asamblea cuando fue disuelta por el presidente Lasso el 17 de mayo del 2023. Claro. Para hacer esa comparación. Aquí hubo diferencias. Si no me equivoco, fueron 5 proyectos que pasaron con más de 120, claro, 130 votos. Que, oye, desde que yo llevo en el país, llevo 10 años. En realidad 4. Lo del IVA, que yo tengo una tesis que no todo el mundo la comparte, yo creo que fue un tongo, pero los otros 4 sí pasaron con más de 100 votos. Me corrijo a 4. Yo sí reconozco los errores. Pero sí, efectivamente 4 proyectos pasaron con 100 y pico votos. Ahora recientemente uno pasó con 115. Vamos a decir, la gente sí vio que la Asamblea funcionaba de una manera distinta y sobre todo que no confrontaba. Pero claro, una vez que se produce esta ruptura entre gobierno y correísmo, sí que se empieza a ver de nuevo esa guerra que a la gente no le gusta, que la gente no siente que aporte. De momento se mantiene estable, en una medición previa también estaba en 34-35%, no hay variación en este sentido, pero sí que tiene un rechazo importante de 45%. ¿Qué otros actores políticos han medido ustedes? Yo veía en la encuesta que lo han medido a Rafael Correa y han medido también el correísmo. Que creo que esto también genera mucha discusión respecto a cuál es cuál es el voto duro, el apoyo duro que tiene el expresidente Correa, que tiene el correísmo, y cuál es la postura hoy de Correa, que no está en el país desde 2017, pero que sí omnipresente en el debate político. En esta última encuesta Rafael Correa nos sube 4 puntos más o menos. Recordemos que ya todo el ruido que estaba viendo en torno a su partido con figuras de otros tiempos estaban afectando también a su imagen. Llegó a un punto bastante bajo, en torno a 40%. Sí se ha ido recuperando, ahora está en 48%. Nosotros siempre medimos el correísmo, anticorreísmo, porque entendemos que es el único elemento ideológico que de momento vertebra la sociedad ecuatoriana y que además permite explicar el contenido de cómo valoran a prácticamente cualquier actor. O sea, seguimos hablando de eso, de sí. Correísmo, anticorreísmo. No hay cómo hablar de otra cosa por ahora. Así es. Tenemos ¿Por qué preguntarlo, perdón? ¿Perdona? ¿Por qué preguntarlo? Bueno, lo ¿Por qué tenemos. es importante para ustedes? Lo tenemos sobre todo porque nos permite explicar muchos elementos. Por ejemplo, si queremos valorar alguna acción del gobierno, si la cruzamos con esto, vamos a ver siempre una X. A medida que van aumentando en el correísmo, es más crítico, y a medida que aumenta el anticorreísmo suele ser más a favor. Pero es que incluso el elemento que consideramos intermedio de ni correísta ni anticorreísta generalmente siempre está en medio de las dos posturas. E incluso tenemos 5 elementos: muy correísta, algo correísta, ni correísta ni anticorreísta, algo anticorreísta y muy anticorreísta. Siempre nos permite hacer la X para vertebrar cómo piensa la ciudadanía. Y sobre todo nos permite saber cómo están articulándose. Por ejemplo, en esta última encuesta, el correísmo muy o algo sube 3 puntos, el anticorreísmo algo o muy anticorreísta cae 0,6 puntos, básicamente se mantiene igual. Entonces nos permite también ir entendiendo cómo se va comportando la sociedad. Esto que usted acaba de decir podría ser, más allá de que ustedes lo han explicado, yo mismo lo insistí ante la audiencia, las encuestas son herramientas, son una fotografía del momento, esto puede cambiar de aquí a la siguiente semana, de aquí al siguiente mes. Pero esta herramienta, lo que ustedes tienen hoy,
¿Cómo lo proyectamos para lo que se viene? Usted ya nos habló, por ejemplo, de la expectativa sobre el tema del precio de los combustibles. Yo creo que sí o sí va a haber novedades el próximo mes. Entre mayo y junio va a haber novedades en el tema de los combustibles. Pero tenemos a la vuelta de la esquina el proceso electoral. O sea, ya se están calentando motores. ¿Cómo ve usted ese panorama con base en las cifras que nos acaba de presentar? Todavía no vemos que ningún otro actor esté despuntando. Hemos medido en varias encuestas a algunos de los que fueron candidatos, algunos incluso de los que se perfilan. Todavía no vemos números que se salgan de esta dicotomía correísmo-anticorreísmo. O sea, por ejemplo, hay gente que dice, con estas cifras, Noboa tiene asegurada la reelección. Hay gente que dice, Noboa va a perder la reelección, pero ya de forma concluyente. Con lo que usted dice, no se puede afirmar aquello en este momento. No, efectivamente. Ni en otro sentido. No se puede afirmar. A ver, partir de una aprobación del 60% da cierta ventaja cuando le sacas casi 14 puntos al segundo en Partes valoración. de eso y además eres poder. Sí, pero claro, hay elementos, por ejemplo, la subida del IVA. No fue tanto la subida, sino la expectativa de cuánto iba a subir. La gente creía que se iban a disparar los precios, que iba a haber una inflación altísima. Sin embargo, cuando comparamos con otros abriles de años previos, está en una inflación similar. Hay que ver cómo queda la inflación en mayo, porque hay cosas que se pueden dejar para más adelante, para tratar de mantener a los clientes, pero el tema de los combustibles es un punto en el calendario que todavía no se sabe la fecha, pero que indudablemente va a afectar en algo. ¿Cuánto? No lo sabemos y probablemente de eso dependa también la probabilidad que tenga o no de reelegirse. ¿Cuál es la periodicidad con la que levantan esta información, Álvaro? Estamos haciendo entre una cada semana o cada 2 semanas, más o menos. Y lo último, credibilidad. También me piden que le pregunte a nuestro invitado Álvaro Marchante de Comunicaliza, porque una cosa es la calificación y otra la credibilidad. ¿Cómo está la credibilidad del presidente de la República? Nuestra forma de preguntar es diferente a la que utilizan otras encuestadoras, entonces nos vamos a algo más neutro. Entonces pedimos cómo valoran a los actores o instituciones en evaluación. Generalmente credibilidad correlaciona al 98% con aprobación, es decir, puede estar generalmente está 2-3 puntos abajo, pero generalmente está por ahí. Si te gusta una persona, crees en ella, no hay una diferencia tan grande. Y una cosa adicional, acá Winnie le envió un abrazo, me dice y pregunta, ¿los medios de comunicación influyen para que las personas encuestadas emitan su opinión sobre las preguntas que les hacen en este tipo de trabajos de campo? O sea, lo que se ve en medios de comunicación, lo que aparece hoy a nivel digital, ¿eso influye en la percepción de aquella persona que responde en encuestas? Por supuesto, si no nos enteraríamos de lo que ocurre. Lo que sí ha cambiado es la forma de informarse, ¿no? Cada vez más, creo que ya llega al 48%, la gente se informa solo a través de mecanismos digitales. Es decir, sí que la gente está teniendo nuevos hábitos, pero indudablemente, si la gente no se entera, por ejemplo, de lo que pasa en Olón, de lo que pasa en Yasuní, de lo que pasa en otros elementos, no afectarían a la valoración de los candidatos, de los actores políticos, etc. Sí, definitivamente, medios y redes sociales son la forma a través de los cuales conocemos lo que ocurre en Ecuador. Oiga, y lo ultimísimo, un abrazo a Alejandro. Dice Alejandro, pregunta. Es decir, que si el día de hoy fueran las elecciones con Rafael Correa de candidato, con las cifras que ha presentado, Rafael Correa tendría opciones de ganar. Si él pudiese ser candidato. Bueno, si nos vamos solo a la valoración, no es el actor mejor valorado del país. Estamos hablando de que es el tercero. La fiscal incluso estaría por delante. Por encima de él. Es su valoración positiva. Un punto, efectivamente. Pero por ahí va. Sí. Entonces, no podríamos decir que llega y gana. Vamos a decir que si él estuviera aquí tendría más opciones que personas que le representen. Eso sin lugar a dudas. Correcto. Álvaro Marchante, gracias por el tiempo. Encantado. Gracias. Álvaro Marchante de Comunicaliza, que ha estado con nosotros sustentando las cifras de la última encuesta que nos presentó sobre diversos rubros, la percepción de la ciudadanía, la visión de país, el optimismo, el pesimismo, la valoración del presidente, la asamblea fiscal, el correísmo como actor político, etcétera. Como digo, las encuestas son una herramienta para la discusión y para el debate. Gracias a nuestro invitado Álvaro Marchante. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.